Radio Universidad de Chile presenta Frecuencia Nutricional, un espacio dedicado a la difusión y discusión de temas relacionados con alimentación y nutrición. Hola, muy buenos días a todas, todos y todes. Sean muy bienvenidos a un nuevo programa de Frecuencia Nutricional en sintonía con tu bienestar. Un programa de conversación y difusión de diversos temas de alimentación y nutrición, tanto de actualidad nacional como internacional. Y bueno, estamos muy felices de comenzar un nuevo programa, como en el que cada sábado entregamos un poquito de nuestro conocimiento, ya que somos un programa desarrollado por estudiantes de la carrera de Nutrición y Dietética de la Universidad de Chile. Mi nombre es Denise Agurto y estoy acompañada de Sebastián Cornejo. ¿Cómo estás, Seba? Hola, bien, gracias. Aquí en mi último programa, feliz, siempre alegre como cada sábado que hay que darle con este programa que nos sirve a todos, tanto para nosotros para difundir información, a ustedes para recibirla y acogerla, tomarla, tener en cuenta algo, todo puede ser. Y hoy día además vamos a hablar, bueno, como dijo Denise, tenemos este programa de estudiantes, yo ya no estudiante, pero es mi último programa, y vamos a tener la invitada aquí a Verónica Zambra, nuestra profesora, y ahora mi colega. Hola, profe, ¿cómo está? Hola, bueno, muchas gracias por la presentación, Sebastián. Aprovecho igual de felicitarlo porque claramente ya somos colegas. Bueno, también saludar a Denise. Muchas gracias por la invitación de Frenud hacia mí. A mí me encanta este tema porque justamente es como mi línea de investigación los edulcorantes en distintos ámbitos, ¿no es cierto? Tenemos algunos estudios en embarazadas, evaluando el líquido amniótico, por ejemplo, que está en proceso, la leche materna para evaluar presencia de edulcorante, pero también tengo otro estudio en conjunto con otros profesores del Departamento de Nutrición en pacientes que tengan alguna alteración en el metabolismo de la glucosa. Así que feliz de poderles transmitir algunos de mis conocimientos respecto a este tema. Sí, muchas gracias. Y muy atingente también a la actualidad, porque hay mucha gente que está muy interesada sobre el tema de los edulcorantes, de qué puede pasar en los niños, en la embarazada, así que de gran ayuda va a ser. Y bueno, vamos a comenzar con las preguntas. Vamos a partir con la primera para dar inicio a este tema, y es preguntarle qué son los edulcorantes y qué tipo de edulcorantes existen actualmente. Ya. Bueno, los edulcorantes por definición son aditivos alimentarios cuya función es reemplazar a la sacarosa, que es el azúcar de mesa, porque aportan un sabor dulce. Ya, hay diferentes tipos de edulcorantes existentes. A nivel nacional, si hablamos de reglamento sanitario de los alimentos, solo 8 son aprobados por para ser nombrados como edulcorantes no calóricos o acalóricos o no nutritivos. Estos son los que el mercado y la industria alimentaria puede utilizar en sus productos. Claramente hay otros aditivos alimentarios que también aportan un sabor dulce sin aportar las calorías que aporta, por ejemplo, el azúcar, pero no son reconocidos como edulcorantes. Entonces ahí hay como un vacío más o menos legal, porque efectivamente si yo les nombro algunos edulcorantes, como por ejemplo la tagatosa, usted al tiro lo relacionan como un edulcorante, pero si hablamos de reglamento sanitario de los alimentos, la tagatosa no está reconocido como un edulcorante. ¿Ya? Pasa la mayoría de las veces con ciertos edulcorantes que son más de origen natural, que se están utilizando, pero esos serían aditivos alimentarios por el momento, hasta que el reglamento diga que sí son edulcorantes y se puedan utilizar agregados a productos de fabricación. Pregunta, es que yo sabía eso del tema de la tagatosa y la lulosa también, que tampoco está en el reglamento como edulcorante. Entonces, por ejemplo, si una pyme quiere usar uno de estos aditivos, entonces dentro de la información, o sea, de los ingredientes, no lo debe considerar como edulcorante, sino como aditivo. Claro, sí, esa es una muy buena pregunta. De hecho, justamente ayer me llegó un correo de una estudiante de magíster, justamente de alimentos, de bioquímica, de otra facultad que nosotros también le hacemos clases, y justamente ella me dice que está armando un producto en el cual está utilizando la lulosa, ¿ya? Aditivo alimentario efectivamente aporta un dulzor a un producto, sí, las calorías, pero claro, ella me dice, ¿cómo lo coloco en el etiquetado nutricional? Y por lo menos ahora, por el momento, tanto la tagatosa, la lulosa, la taumatina, por ejemplo, todos ellos edulcorantes naturales, tendrían que ser solo nombrados como ingredientes. Ya dentro de los ingredientes
pero no va como si deben ir estos 8 edulcorantes que sí están aprobados por el Reglamento Sanitario de los Alimentos, dentro de ellos, por ejemplo, la stevia, que es también un edulcorante natural. Ese sí tiene que ir en ingredientes, y aparte, en el etiquetado de la información nutricional, tiene que ir una tablita donde se especifique cuál es la ingesta diaria admisible de ese endulzante. Pero igual yo me puse a revisar justamente el tema, y la FDA, ya que está la Federación de Drogas y Alimentos de Estados Unidos, que establece y es parte de la JEPSA, que es el comité que aprueba y analiza finalmente el riesgo del uso de estos aditivos alimentarios, plantea que como su aporte es tan bajito, calorías casi de la lulosa es casi imperceptible porque se ha analizado, pero es muy bajito. Dice que no es necesario mencionarlo, por ejemplo, incluso en la información nutricional, o sea, como el posible aporte calórico que podría tener, o el posible aporte muy ínfimo de hidrato de carbono, no es necesario nombrarlo. Por lo menos ellos salen con una declaración de este tipo, pero sí nosotros por reglamento, todo ingrediente que se le agregue a un alimento, aunque sea de una pyme, debería ir mencionado, sobre todo porque alguna persona podría tener alguna intolerancia. ¿Ya? Y quizás me estoy adelantando todas las preguntas, pero en el caso de la lulosa, podría generar algún problema gastrointestinal. Entonces, por ejemplo, si a mí me preguntan, tendríamos que evaluar la dosis que se está utilizando a lulosa para no generar algún problema gastrointestinal, sobre todo personas que tienen, por ejemplo, síndrome de intestino irritable, o como también comúnmente se le llama colon irritable, que son personas que podrían tender a ser más intolerantes a este tipo de aditivos. Ahí yo diría, hay que no mencionarlo sí o sí para que esa persona lo tenga en consideración. Entonces, sí o sí van ingredientes, pero no es necesario como en la tablita de información nutricional. Claro, Qué bueno saberlo. Ay, disculpa. Dale, ¿no? Dale. Es que lo que pasa es que la lulosa igual se ha estado ocupando mucho por su efecto más bien tecnológico, de que puede generar, por ejemplo, la caramelización o cosas así. Entonces se ha estado usando mucho, sobre todo también en las pymes, como para evitar usar el azúcar. Sí, Entonces, efectivamente sí, es un edulcorante que se está utilizando bastante, porque como bien menciona, se pueden utilizar en productos de panificación, que no así con otros edulcorantes, por ejemplo, como la sucralosa o la stevia, no vamos a lograr, por ejemplo, consistencias como del merengue, ya que sí se logran con el azúcar de mesa, pero si utilizamos la tagatosa o la lulosa, podemos hacer merengue, por ejemplo. ¿Ya? Sí, las calorías propias del azúcar. Entonces, claro, yo creo que es un edulcorante que se está utilizando bastante, y igual hay varios estudios al respecto, y por ahora el edulcorante que menos efectos adversos se han asociado. Igual el dulzor es menos dulce que el azúcar, ¿ya? Porque cada edulcorante, el poder de edulcorar, se compara con la sacarosa, que la sacarosa es el estándar de 100. Pero, por ejemplo, si pensamos en la lulosa es 0,7, o sea, solo un 70% del azúcar, es menos dulce, por eso las dosis quizás pueden ser un poquito mayores, pero la gracia que tiene es que sin calorías, ¿no es cierto? Y se encuentra igual en la naturaleza, ya se obtiene de ciertas frutas como los higos, las pasas, entonces igual es una forma natural de extraerlo. ¿Ya? Y se puede ir utilizando, como mencionaba, para hacer ciertas tortas, productos, ¿no es cierto?, en que se requiere que el edulcorante resista a altas temperaturas y dé la consistencia semejante a el azúcar. Claro. Yo lo que iba a comentar delante era que la profe lo que nos dice, clave, es súper importante. Yo creo que por el tema de industria, como opciones más naturales y que no nos aportan calorías, lo ven como súper positivo. A nosotros lo que nos entra a preocupar es, como dice la profe también, que no está especificado esto de la dosis. Entonces ahí nosotros, como que somos el nexo que tenemos con salud y esta industria de alimentos, nos causa esa duda, y quizá eso es lo que hay que investigar. claro. Así es. Además que muchos de estos aditivos igual son nuevos, porque me parece que la lulosa fue aprobada por la FDA, a ver, el 2007, algo así, no recuerdo muy bien. No, yo no me recuerdo la fecha propiamente tal, pero sí hay ciertas clasificaciones de acuerdo a la seguridad. Y, por ejemplo, una de las formas de declarar que ese aditivo alimentario se puede utilizar es que sea generalmente reconocido como seguro.
ya que es esta clasificación GRAS, y en ese caso, la lulosa sí tiene esta clasificación GRAS, como le digo, no me acuerdo exactamente del año, pero sí, no es hace mucho tiempo, diferente a otro edulcorante, pero esto a nivel internacional, como le digo, de acuerdo al Reglamento Sanitario del Alimento, la industria alimentaria chilena no podría utilizarlo. Efectivamente hay pymes que lo están utilizando, y la lulosa se vende por separado, si se fijan, se vende como no agregado a un producto, porque no podrían, de acuerdo al reglamento, agregarle un alimento, porque no es un edulcorante, ¿ya? Ujú. Lo que sí, como yo les decía, lo que a mí me preocupa es justamente la sintomatología gastrointestinal que puede generar, porque esta actúa un poco como actúan ciertos hidratos de carbono no digeribles, como los FODMAPs, y podrían aumentar la carga osmótica y generar algún grado de diarrea, por ejemplo, en grandes dosis, ¿ya? De hecho, hay un estudio publicado que habla de que se deberían ocupar por tiempo, ya si alguien va a consumir un alimento, no debería estar aportando, o debería aportar a lo máximo 0,4 gramos por kilogramo de peso de esa persona, ¿ya? Como una dosis máxima al día, debería ser 0,9 gramos por kilogramo día en esa persona. Entonces va a depender también del peso de la persona si podría o no generar un problema gastrointestinal. Ya, pero sí, efectivamente, como ustedes mencionan, sí hay un reconocimiento como generalmente reconocido de la lulosa, pero, como yo les decía, nosotros nos guiamos por el RCA, que es el Reglamento Sanitario de los Alimentos, y este se guía por la GEPSA, y la GEPSA, para establecer la seguridad de los edulcorantes, establece el IDA. Entonces, solo los edulcorantes que están aprobados son los que tienen un IDA, ¿ya? Es por eso que la lulosa queda fuera, y la tagatosa también quedó fuera, porque efectivamente en un momento tuvo un IDA, pero luego salieron estudios que generaba alguna complicación, por ejemplo, un grado de estatosis, ¿no es cierto? O que el mecanismo pareció a la fructosa, el jarabe de maíz derivado de la fructosa. Entonces ahí también se retractaron, y no hay unidad, y por lo mismo no es reconocido como un edulcorante a nivel nacional. Ya, independiente que se venda, ¿no es cierto? Se puede utilizar, las pymes lo utilizan. Ujú. Ya, bueno, volviendo, porque igual, o sea, no es que sea menos importante lo que hablamos, o sea, súper importante, súper interesante, pero no fuimos por la rama. Entonces, volvamos a las preguntas más generales para este programa. Sí, por Entonces, favor. hablamos de harto edulcorantes, pero vamos más a la base. Queremos saber acerca de edulcorantes naturales y los artificiales, si alguno es mejor que otro, alguna controversia, algo que nos quiera comentar, algún aspecto importante. Sí, como bien mencionaba Sebastián, hay dos clasificaciones a grandes rasgos, ¿no es cierto? Que son de origen sintético, ¿no es cierto? Y de origen natural. Como su nombre lo dice, aquellos de origen natural son los que vienen provenientes de la naturaleza. Por ejemplo, la stevia proviene de la planta de stevia. Como yo les mencionaba, la lulosa puede venir del higo, o las pasas, o por ejemplo la tagatosa proviene de la galactosa, que es el azúcar de la leche, ¿no es cierto?, derivada también de la lactosa, ¿ya? Pero en el caso de los edulcorantes sintéticos es justamente que se obtienen a través de un proceso industrial. Por ejemplo, en el caso de la sucralosa, se le cambia un dímero y efectivamente a nivel intestinal no lo podemos absorber, ¿ya? Entonces, es derivada justamente del azúcar de mesa, ¿ya? Pero por un cambio que se le hace, ¿no es cierto?, no, el organismo no es capaz de absorberlo, y por ende no generaría la respuesta glicémica que genera, y no aportaría las calorías que aporta, ¿no es cierto?, la sacarosa. Hay otros edulcorantes de origen sintético, como el acesulfame de potasio, el aspartamo, ya la sacarina, todos estos son de origen industrial que finalmente se producen en un laboratorio. Sí, y Esa bueno, es como me la preguntaba cuál especificación. es mejor, perdón, cuál era ¿Verdad? mejor, También. sí, cuál era mejor o no. Bueno, cada uno de estos igual el uso es controversial. Ya, de hecho, a través del tiempo han ido saliendo algunos estudios. Por ejemplo, en el caso de la sucralosa, ya se planteaba como un buen edulcorante porque su poder de edulcorar es muy alto, ya 600 veces más dulce que el azúcar. Entonces necesitamos pequeñas dosis para lograr el mismo dulzor
que se logra con el azúcar de mesa, ¿ya? Entonces, y de ahí salió la stevia, ¿no es cierto?, planteando que era de origen natural, más saludable, ¿no es cierto?, y era 300 veces más dulce que el azúcar. ¿Ya? Entonces se abrieron una posibilidad. De hecho, si ustedes se fijan en los productos del mercado, los edulcorantes que más se utilizan en el caso de los yogur, los lácteos, es sucralosa de stevia, y en el caso de las bebidas lo que más se utiliza es el acesulfame de potasio y el aspartamo. ¿Ya? Entonces, en el tiempo nos hemos ido dedicando a ver si estos son tan seguros como se plantea, porque una cosa es el nivel de seguridad que tengan esto, pero otros se están afectando en otros aspectos. Entonces, ahí viene lo controversial de los edulcorantes, porque hace unos años la autora Janina Pepino publicó un estudio en donde personas con obesidad, con resistencia a la insulina, previo a una precarga ya de glucosa, esta típica PTGO que se hace en las personas en donde consumen 75 gramos de glucosa, antes de esta, ella le dio agua solita o le dio agua con sucralosa en una dosis semejante a lo que aporta un refresco típico de dieta. Y ahí pudo ver que dar sucralosa previo al consumo de glucosa propiamente tal generaba una alteración significativa en la respuesta glicémica e insulinémica. O sea, en personas con resistencia a la insulina no sería beneficioso, están consumiendo, por ejemplo, endulzantes junto a hidrato de carbono porque le estaría generando una mayor respuesta. ¿Ya? Esto a nivel de mecanismo, a nivel celular se explica porque los edulcorantes, al ser tan dulce, hay receptores de sabor dulce a nivel intestinal y estos activan el glutós, que es un transportador pasivo de la glucosa a nivel intestinal, porque hay un transportador activo y uno pasivo, ¿ya? Ese pasivo se activa ya con el sabor dulce y se empieza a traslocar para permitir absorber más glucosa. Entonces, si nosotros acompañamos, por ejemplo, que es un clásico, cuando las personas, por ejemplo, van a estos centros de comida rápida y dicen, ya me voy a comer una hamburguesa, ¿no es cierto?, con papas fritas, que ahí estoy comiendo hidrato de carbono en el pan, en las papas fritas, pero no, voy a comer menos calorías y me voy a tomar una Coca-Cola cero, por ejemplo, ¿ya? Entonces ahí estoy consumiendo endulzante con hidrato de carbono. Entonces, en una persona sin resistencia a la insulina, empieza a absorberse, sí o sí, se trasloca más GLUT4, GLUT2, perdón, se absorbe más glucosa, pero como no tiene resistencia a la insulina dice, no, detengamos esta absorción, entonces hace que el GLUT2 se deje de traslocar y se vaya a membrana vasolateral y no siga aumentando los niveles de glicemia. Pero en personas resistencia a la insulina este mecanismo no ocurre, ya porque hay un estado proinflamatorio, entonces por ahí se explicaría qué pasó esto en este estudio. Yo igual quise probarlo en personas con diabetes tipo 2, lamentablemente no encontré eso, pero sí me llamó la atención que, porque yo quise hacer un modelo similar, pero dándole 75 gramos de hidrato de carbono en un desayuno, con pan, con té, con azúcar, como similando más lo que pasaría en una persona en un desayuno. Y ahí no vi diferencia en la respuesta glicémica, pero sí vi diferencias con la precarga de stevia. Sí había afectado el apetito. Esto mismo se observó cuando yo hice el estudio en personas con mujeres con resistencia a la insulina. A mí, si bien no se ha alterado la respuesta glicémica con el uso de stevia, sí se altera el tema del apetito. ¿Ya? Ahí estamos buscando por qué puede ocurrir. Tenemos otro estudio en diabetes tipo 1, que es un desayuno, en que se utiliza la mezcla de sucralosa y stevia. Estamos viendo si efectivamente altera o no altera el apetito. Ya, por un lado, por ahí se está planteando que los edulcorantes podrían tener algún efecto a nivel del apetito, en la respuesta glicémica, y también se ha evaluado el tema de alteración a nivel de la microbiota. En el caso de la sacarina, que en un edulcorante sintético en ratones sí se vio que aquellos ratones que eran alimentados con edulcorantes, ya con la sacarina, había un cambio en la microbiota intestinal de estos ratones, que lo hacía mucho más proinflamatoria, semejante a una microbiota que tendrían, por ejemplo, personas con obesidad. Entonces, justamente estas ratas alimentadas con edulcorantes generaban una intolerancia a la glucosa, y si después se hacía trasplante fecal de esta microbiota a una ratita sana,
sin alimentación de edulcorante, igual se alteraba esa microbiota y generaba intolerancia a la glucosa. Entonces, lo que se habla es que quizás la sucralosa, y hay algunos estudios que han mostrado eso, la stevia, generaría un cambio en la microbiota intestinal, pero todo esto se ha comprobado más en modelo animal, porque tienen que pensar que en un humano es muy difícil mostrar cómo se altera la microbiota solo por el consumo de edulcorante, porque nosotros sabemos que la microbiota es mucho más que solo que una persona coma edulcorante. En la rata sí podemos hacer que solo consuma eso, pero un humano puede estar fumando, tomando alcohol, o tener una ingesta de fibra, por ejemplo, que podría alterar nuestros resultados, y también por lo ético tampoco podemos eliminarle, por ejemplo, la fibra a una persona, entonces es muy difícil comprobar que los edulcorantes estarían alterando la microbiota. Pero sí hay algo que nos está mostrando. Nosotros quisimos hacer un estudio en embarazadas por lo mismo, porque hay un estudio publicado en mujeres que fueran consumidoras habituales de edulcorantes durante el embarazo. Se siguieron esos niños al año y se vio que aquellas madres que eran consumidoras habituales de edulcorantes, más de 2 porciones de refrescos típicos de dieta al día, esos niños justamente al año tenían más sobrepeso, obesidad, ¿ya? Y la hipótesis de eso es que el umbral de sabor dulce de esos niños ha aumentado, entonces ellos, para satisfacer su deseo de algo dulce, tienden a comer más, que es lógico. Obviamente el azúcar es 100, y si nosotros nos comemos algo con sucralosa es 600 veces más dulce, o sea, para satisfacer el sabor de eso dulce, siempre están necesitando más dosis de algo dulce, ¿ya? Por eso hay que tratar de volver a lo natural, que los niños no prueben edulcorantes, porque así solo conocen el dulce natural, por ejemplo, de una fruta. ¿Ya? Claro. Pero no el dulce de un edulcorante. Por eso la lulosa podría ser uno de los edulcorantes que yo estaría menos en contra, por así decirlo, no es que esté a favor completamente, porque siento que faltan estudios, pero como yo les planteaba, es menos dulce que el azúcar, pues solo 0,7. Entonces, de hecho, se han hecho estudios del umbral, porque siempre hay umbral de sabor dulce que se mantiene en el tiempo. La sucralosa lo mantiene mucho más en el tiempo que el azúcar, comparado con el azúcar y todo lo edulcorante así. Pero en el caso de la lulosa, la curva de sensación de sabor dulce es semejante a la que genera el azúcar de mesa, ¿ya? Entonces no generaría esta curva tan pronunciada en sensación de sabor dulce. Entonces podría ser uno de los edulcorantes que podríamos utilizar en niños, pero como les digo, por ahora podríamos hablar solo de aditivo, no de edulcorante, de acuerdo solo a algo reglamentario, ¿ya? Está bien. Profe, nos dijo bastante información, pero por un tema de tiempo no le voy a comentar nada y la vamos a dejar ahí como a duda o espera de, nos vamos a tener que ir a nuestra pausa comercial y volvemos un ratito. No se vayan, auditores. Ok, entonces estamos de vuelta tras nuestra pausa comercial y nosotros estamos hablando hoy día de qué sabes sobre los edulcorantes no calóricos. Hoy día estamos Denis, yo, Sebastián, y tenemos a nuestra profesora Verónica Zambra, experta en el tema, es su tema de investigación, y aquí nos estaba comentando acerca de qué son los edulcorantes, de cuáles, de qué tipos hay. Bueno, edulcorantes tenemos estos como la sucralosa, tenemos la stevia, tenemos la ludosa, que estamos hablando ahí harto del tema, y tenemos unos más que algunos están integrados en el reglamento sanitario de los alimentos, como lo estaba explicando la profe, y otros que no, pero se están investigando acerca de si deberían o no estar en ello. Pero a nivel internacional se ha visto su efecto y de eso estábamos hablando, porque la profe nos fue contando hartas cosas, hartos estudios, harta evidencia acerca del tema, y estamos viendo de que si eran mejores los naturales, los artificiales. Ahí tenemos varias posturas al respecto. Y la profe nos estaba contando cómo lo ha visto ella en sus estudios. Y también hablamos un poco acerca de si era seguro su consumo, y si no, ya en eso nos quedamos. Y eso vamos a profundizar ahora, porque la profe habló acerca de unos temas de la ingesta diaria recomendada, el IDA. Entonces, todos esos temas queremos conversarlo más y que nos zanje o nos aclare alguna duda. Así es. Entonces, volviendo a repetir la pregunta, ¿es seguro el uso y el consumo de edulcorantes no calóricos? Ya. Con respecto a la seguridad, efectivamente, como yo les mencionaba, dentro de los 8 edulcorantes que están aprobados por el Reglamento Sanitario de los Alimentos, que se los voy a nombrar ahora, en específico los 8 aprobados son acesulfame de potasio, aspartamo, ciclamato de sodio o potasio, sacarina, sucralosa, alitamo, neotamo y glicósido de esteviol o stevia.
¿ya? Estos 8 sí son seguros para el consumo porque nosotros, y bueno, el Reglamento Sanitario de los Alimentos se guía por la JEPSA, que es un comité de expertos que evalúa la seguridad. Para establecer la seguridad y ver que no hay efectos adversos, se hacen estudios en animales. En animales se dan distintas dosis de estos edulcorantes y se ve la sobrevida de esos animales. Entonces, por ejemplo, si son estudios en ratitas, se les van dando distintas dosis y se observa que cuando aumenta la muerte de estas ratitas, ¿no es cierto?, sobre el promedio de cuando no se le estaba dando el edulcorante, ese es el límite máximo, ¿no es cierto?, que se establece como el NOAEL. Ya, el NOAEL es el nivel máximo en donde no se observaron daños o muerte, en el caso de que se esté haciendo estudios en animales. El NOAEL, finalmente, este factor de seguridad, en donde no se observaron efectos adversos, y después ese se divide por 100, que es un factor también de seguridad para extrapolarlo al consumo humano. Y es así como se obtiene el IDA. El IDA se extrapola del NOAEL, ya en donde este nivel, donde no se observaron efectos adversos, se le aplica este factor de seguridad de 100 para alejar aún más, ¿no es cierto?, ese valor, y obtenemos el IDA. Hay diferentes IDA dependiendo del edulcorante. Ya, es por eso que si ustedes me hablan de seguridad, sí. Hay una seguridad de estos edulcorantes que es caracterizada por esta ingesta diaria admisible, y es por eso que estos 8 edulcorantes, cuando están en los productos, las personas en sus casas cuando compren algo, tienen que fijarse cuál es la ingesta diaria admisible, qué es la cantidad en donde no se han observado efectos adversos y es seguro para el consumo humano. Pero ojo que hay que tener cuidado porque hay ciertos edulcorantes que tienen IDAs más pequeñitas que otros, ¿ya? Por ejemplo, como yo les decía, en el caso de la sucralosa, que es 600 veces más dulce que el azúcar, el IDA también es difícil de alcanzar, sobre todo en adultos, ya porque la ingesta diaria admisible es de 15 miligramos por kilogramo de peso, ya, pero es diferente, por ejemplo, a la stevia, en donde su IDA es de 4 miligramos de peso corporal al día. Entonces, en adultos, por ejemplo, probablemente nosotros nunca superemos esa IDA, pero no así para los niños, que en el caso de la stevia es solo 4 miligramos, en niños, por ejemplo, que pesan 4 kilos, y nosotros les estamos dando 2 yogur, que los padres en las casas se fijen que es fácil llegar a la dosis esta de IDA, que sí, efectivamente es un nivel en donde no se ha observado efecto adverso, pero ¿qué pasa si vamos sumando a eso otros tipos de edulcorantes? ¿Ya? Probablemente eso en el tiempo, pero igual lo tenemos que estudiar, la idea no es alarmar a las personas, pero sí tratar de disminuir la ingesta de edulcorante porque no sabemos qué pueda estar haciendo a nivel de microbiota, como ya mencionaba en la parte anterior, es difícil demostrarlo en adultos o en humanos, pero sí en ratas se ha visto que generan alguna alteración. Entonces lo ideal es que no generemos esa alteración en la microbiota, sobre todo en niños, porque por ejemplo yo, que soy mayor que ustedes, empecé a conocer los edulcorantes desde el 2010, probablemente que fue ahí ustedes eran mucho más pequeños, quizás han estado mucho más tiempo expuestos que yo al edulcorante, pero imagínense, por ejemplo, si tienen hermanos, ellos están expuestos desde que nacieron, de hecho incluso de la gestación a los edulcorantes. Entonces por ahí, si bien el IDA es el factor de seguridad, no deberíamos consumirlo en exceso porque no sabemos qué hacen a largo plazo. Claro, y hay que tener mucho ojo también con el consumo de alimentos ultraprocesados que se venden ya sea en los supermercados, porque ahora que salió, que salió el reglamento con el tema de los sellos, la ley 20.606, muchas industrias comenzaron a bajar la cantidad de azúcares para evitar tener ese sello y aumentar el uso de edulcorante. Entonces, ahí hay que tener mucho ojo. Lograr buscar el equilibrio entre estos dos temas, que son súper importantes. Bueno, nuestra invitación principalmente es no a lo ultraprocesado, o evitarlo lo más posible, y evitemos también todo lo edulcorante. Entonces, si no consumen ultraprocesado, ganan en las dos partes. Sí, efectivamente, a raíz de esta ley 20.606, hay un estudio en la Católica al cual me invitaron a participar, que está en concordancia con el MinSal, ¿no es cierto?, en donde se van a salir recomendaciones respecto al uso de edulcorante en los productos. Ya eso no les puedo adelantar un poco los resultados porque es información privada, ¿no es cierto?, pero sí comentarles que sí se están tratando de tomar medidas, sobre todo porque la ley fue destinada a los niños, ¿no es cierto? Y claro,
como mencionaba Denise, hay harto producto ahora que para disminuir los hidratos de carbono le están agregando endulzantes. Entonces, la idea es justamente que salgan recomendaciones para que la población se informe y que prefiera aquellos que tengan menos edulcorante y que sepa qué producto, que hay una alarma por lo menos para que las personas no crean que porque no tiene azúcar, por ejemplo, agregada, es totalmente recomendable para los niños, porque probablemente si no tiene azúcar tiene mucho endulzante. ¿Ya? Entonces, la población debería estar informada al respecto. Ujú. Profe, continuando, bueno, usted antes nos explicaba de los efectos que generan los edulcorantes en nuestro cuerpo, que nos preparan, por así decirlo, para después ingerir, cuando ingerimos otro alimento con carbohidratos y absorber un poquito más, y ahí ocurre este desbalance. Pero, ¿usted recomendaría los edulcorantes para algún grupo de personas? Ya, sí, esa es una buena pregunta. Yo en general, por ejemplo, como yo igual es una opinión sesgada porque me Ujú. dedico como a investigar los edulcorantes, y obviamente cuando a uno le gusta mucho el tema trata de buscar y responder su pregunta de investigación, que para mí sería no consumir edulcorante. Pero si Claro. hablamos de lo que dicen las sociedades, por ejemplo, la Organización Panamericana de la Salud plantea que los edulcorantes deberían ser considerados como nutrientes críticos, pero está mal usado ese nombre de nutriente porque los edulcorantes no Sí. serían nutrientes, pero no los recomiendan para embarazadas y niños, por ejemplo. ¿Ya? En el caso de la Asociación Americana de Diabetes, ya que generalmente a quienes le restringimos el azúcar por la respuesta glicémica es a las personas con diabetes o alteraciones, la ADA plantea que se pueden recomendar ya bebidas con edulcorantes no calóricos, siempre y cuando no se compensen las calorías a través de Mm. otros alimentos calóricos. En el fondo, que no hay una compensación, ¿no es cierto?, calórica a través de otros, consumiendo menos con bebidas edulcoradas con edulcorantes no calóricos. Ujú. Pero hace unos años, yo creo que ya ha pasado con esto la pandemia, ya más o menos 4 años, la ADA cambió esta recomendación porque antes era así, a secas. Siempre que no se reemplacen las calorías, puede. Y también la Asociación Americana del Corazón plantea que en personas con cardiovasculares también podría ser una opción para la baja de peso, siempre y cuando no se compensen las calorías. Pero ahora la ADA plantea que independiente de, se podrían recomendar esos, pero hay que desincentivar a las Ah, personas al consumo de ya sea bebidas calóricas o acalóricas, y hacer énfasis en el consumo de agua. ¿Ya? Entonces, si la ADA está planteando esto, efectivamente yo creo que hay que hacerle caso, porque nosotros en general como profesionales de la salud siempre hacemos hincapié ya, reducir el azúcar, alimentos ultraprocesados, pero una opción podría ser la bebida, es no, sí, cero light. Ya, ujú. pero yo creo que deberíamos hacer más énfasis en el consumo de Consumo agua. de agua. Y sí, hay pacientes, por ejemplo, que están muy descontrolados, que son grandes consumidores, por ejemplo, de Coca-Cola. Sabemos que la población chilena tenemos nos gusta harto los hidratos de carbono, somos grandes consumidores de pan. Entonces, claramente, quitarle de un momento a otro a una persona que está acostumbrada a consumir azúcar, hidrato de carbono, yo le recomendaría edulcorante, pero me iría por las opciones que son más naturales, ya menos dulces, ya que podría ser una opción, por ejemplo, la lulosa, que como yo les decía, el umbral de dulzor es menor, y ir tratando de reducir. O sea, yo preferiría que una persona empezara a disminuir su ingesta de azúcar más que buscar un reemplazante a ese azúcar. ¿Ya? Pero sí la recomendaría solo en personas que necesitaran la baja de peso o tengan una alteración en el metabolismo de la glucosa. En personas con estado nutricional normal, las personas en su justa medida pueden consumir azúcar, es un nutriente, y en el caso de los niños lo mismo. De hecho, la Sociedad de Pediatría plantea que en menores de 2 años está prohibido el uso de edulcorante, y para niños con exceso de peso se recomienda, pero siempre y cuando no se reemplacen las calorías. Es lo mismo siempre. Se pueden usar, pero si las personas no van a compensar esas calorías. Pero yo a eso le sumaría que hay que hacer énfasis en el consumo de agua, en productos naturales, de dulzor natural. Por ejemplo, hay muchas personas con diabetes que me dicen, no, a mí me prohibieron la beterraga, la zanahoria y el plátano. Nunca más volví a comer eso, pero igual de repente se salen con el pastelito, la torta. Entonces yo prefiero 1000 veces que como un plátano a que se coma un trozo de torta al postre. Entonces, claramente yo creo que
depende de la persona. Yo veo si una persona que tiene alta ingesta de azúcares, claramente hay que buscar opciones de reemplazo, sobre todo para que no sea tan brusco el cambio, pero optar por opciones más naturales como la lulosa. Como les digo, la stevia a mí es controversial porque nos ha dado que aumenta el apetito. Ya tienden a compensar las calorías. Diferente a la sucralosa, que a nosotros no nos ha dado que compensa las calorías, ¿ya? Pero como les digo, ahí es un poco más subjetivo porque son estudios que me han dado a mí, ¿ya? Hay otros estudios que muestran que la stevia no afecta el apetito, entonces por eso les digo que es un tema controversial, pero sí, ojalá optar por los edulcorantes que son menos dulces, ¿ya? Yo creo que eso pasa como en general nosotros como, o sea, o a nosotros como estudiantes nos ha pasado, yo creo, en alguna opinión. A mí ya no como estudiante, tengo que pensar para adelante. Pero bueno, yo creo que la visión esa de que, ya, reduzcámosle el azúcar, veámosle primero opciones menos dulces y endulzantes o edulcorantes. Pero yo creo que tenemos que cambiar ese switch a ver, si es que de verdad está como muy adherente a algo con azúcar, ya algo con edulcorante, para que no sea tan brusco el cambio. Pero si no, vámonos, al tiro a incentivar algo natural, agua, frutas y todo el tema. Yo creo que nos pasa mucho de que nos vamos directo a reduzcámosle un poco para que no sufra tanto la persona, ya. Algo light, algo cero. Así es. Sí. Yo creo que Igual eso siempre va a nos falta. depender de la adherencia, como bien sabe Sebastián, y ahora le va a tocar con sus pacientes que tenga, si es Sí, que se va por el área clínica, ¿no es cierto? O de atención primaria también, que ahí le va a tocar ver pacientes. Efectivamente, pasa mucho, siempre depende de la persona, de los recursos, ¿ya? Porque también de eso, los edulcorantes también son costosos, ¿ya? Entonces, también ahí va a depender de los recursos de la persona, cuál edulcorante podemos recomendar o no. Sobre todo ahora que la lulosa está en su apogeo, no es barata, no. no es un aditivo económico, ¿ya? Entonces No. también va a depender de eso. Denis, ¿tú querías comentar algo? Que te vi así como ahí. No, es que la profe iba respondiendo todas mis dudas entre medio, así que no. Sí, la profe es seca. Sí. Ya, entonces, bueno, ya vimos que está prohibido para algunas personas, las embarazadas y los niños, sobre todo los niños menores de 2 años, no deben consumir edulcorantes. Y bueno, vamos a pasar a la pregunta si existe alguna asociación, o sea, ya, en los niños está prohibido el consumo de edulcorantes. ¿Esto porque qué se ha visto, por ejemplo, en los estudios? Ya sabemos que es un tema de peso, pero ¿qué se ha visto? Sí, bueno, está prohibido en menores de 2 años el uso, por ejemplo, pensando en niños que tengan exceso de peso, o sea, aunque sean menores de 2 años, porque finalmente en menores de 2 años se plantea que ojalá, por ejemplo, puedan estar con lactancia materna, ¿no es cierto?, que le va a aportar todos sus beneficios. Entonces, después de los 2 años ya las personas deberían preocuparse si ese preescolar va a tener o no alteración a largo plazo de ese peso. Ya de los 2 años no deberíamos preocupar tanto porque los niños igual se van autorregulando, igual en esa época van creando hábitos, entonces si nosotros le damos un edulcorante bajo los 2 años, ese niño se puede habituar, ¿no es cierto?, a un umbral de dulzor mucho más alto. Ya por eso también ahí la sociedad de pediatría dice no, porque finalmente ahí es cuando se crean principalmente los hábitos. Entonces, tratar de no incorporar el edulcorante bajo los 2 años. Sobre los 2 años sí se trata, ¿no es cierto?, de que esos niños no sigan subiendo de peso, por ejemplo, tengan exceso de peso y se podría optar por usar edulcorante, pero hay que tener cuidado porque justamente hay poco estudio en niños, ya como a largo plazo que uno pudiera decir, sí, altera la microbiota, como les digo, es complicado, pero tiene más que nada relación con esto, con el umbral de sabor dulce. Ya, y estos estudios de asociación que yo les mencionaba, que hay asociaciones en que madres consumidoras podrían generar a niños que tengan, y también se han hecho estudios en niños con sobrepeso o obesidad, en donde se evalúa la dieta, ya, y se evalúa que aquellos niños que consumen edulcorantes, que tienen sobrepeso o obesidad, justamente tienen un IMC más elevado, asociado justamente a versus niños que consumen, por así decirlo, bebidas con azúcar y no con edulcorante. Entonces, esto es porque justamente, y la hipótesis es que los niños terminan compensando esas calorías que no consumen en esas bebidas light o esas bebidas cero por otras, y también porque su umbral de dulzor probablemente está más elevado, entonces necesitan comer más para tratar de equiparar ese dulzor que logran, ¿no es cierto?, con estas bebidas edulcoradas. Pero como les digo, son solo estudios observacionales,
estudios clínicos, por ejemplo, en donde se evalúe, todavía por el momento no hay. Nosotros sí nos ganamos un FONIS, que es un fondo nacional que promueve la ciencia en Chile, con el profesor Martín y otros académicos del departamento. Bueno, está en marcha, en donde nosotros queremos evaluar presencia de edulcorante en el líquido amniótico y en la leche materna, y ojalá en una corte de aquellas madres consumidoras habituales, porque nosotros le hacemos una encuesta para determinar si eran consumidores habituales de edulcorante o no durante el embarazo, seguir a esos niños, ¿no es cierto? Y a los 6 meses evaluarle el umbral de sabor dulce, efectivamente estar expuesto durante la gestación a edulcorantes, y luego a través de la leche materna, porque sí se ha visto que el edulcorante pasa a través de la leche materna, esos niños efectivamente tienen un umbral de sabor dulce mayor, prefieren el azúcar. Entonces a los 6 meses queremos hacer un test que es de saliva, evaluar finalmente cuántos receptores, ¿no es cierto?, se activan al dulzor, si prefieren, por ejemplo, las mamaderas con más azúcar, no le vamos a dar edulcorante claramente, pero sí vamos a probar su umbral de sabor dulce con distintas concentraciones de azúcar. ¿Ya? Por la pandemia esto quedó paralizado, ya estamos como partiendo de cero, ya, porque habíamos partido antes que partiera la pandemia y íbamos a verlo a los 6 meses a estos niños, pero justamente no se pudo por la pandemia, y obviamente son un grupo de riesgo, ya tanto lactantes como embarazadas. Entonces ahora partimos nuevamente y esperamos ya para el próximo año tener y hacer finalmente este ensayo experimental, efectivamente evaluando a aquellos lactantes de madres consumidoras habituales si tienen un umbral, ¿no es cierto?, una percepción mayor. Pero como les digo, no hay muchos estudios, pero sí hay estudios observacionales que sí hay una asociación clara de que si tienen consumo de edulcorante tienden a tener más sobrepeso, obesidad. Igual hay un estudio en la Católica en donde se vio que hay, pero ninguno de ellos supera el IDA, por lo menos en Chile todavía no se está viendo que superen el IDA, pero sí aquellos niños con sobrepeso, obesidad, vieron que tendían una tendencia a consumir más edulcorante. O sea, los papás de esos niños que tienen exceso de peso en general tienden a darle más edulcorante. Y ahí igual es una preocupación porque finalmente quizás no está siendo la solución, ¿ya? Por eso hay que tener cuidado, observar, ¿no es cierto? Y quizás no es lo más adecuado, sino sería más fomentar, como yo les planteaba, el agua. Y el problema es que nosotros igual hicimos un atlas de edulcorante y de hecho publicamos un estudio en el mercado chileno posterior a la ley 20.606, nos hubiese encantado antes, pero no se nos ocurrió antes la idea, entonces lo hicimos solo posterior y evaluamos y comparamos con sus versiones normales. Por ejemplo, en el caso de las leches saborizadas, buscamos toda la leche saborizada del mercado comparándola con las que tuvieran azúcar y edulcorante. Solo encontramos una leche saborizada en el mercado que tenía azúcar. Todo el resto era edulcorante. Lo mismo nos pasó con los jugos. Solo un jugo tenía azúcar agregada, todo el resto tenía edulcorante. Entonces, y así con otras categorías como las jaleas, muy pocas jaleas solo tienen azúcar, la mayoría siempre. Entonces son productos que les damos a los niños, sobre todo porque a los niños no les gusta la leche blanca, ya entonces buscamos yogur, y así vamos incorporando más edulcorante a esos niños, que la seguridad, como les digo, a largo plazo todavía es controversial. Perfecto. Entonces hay que tener ojo con estos productos, los lácteos, los jugos, los yogur también podría ser, que son como generalmente se les da a los niños, sobre todo para las colaciones y cosas así. Así es. Claro. Entonces, Seba, ¿tienes alguna pregunta? No, o sea, la profe nos contestó bastante, nos dijo de un poquito de todo. Yo creo que nos sigue, bueno, preguntas pueden haber o cosas que queramos conversar, hay muchas. Este tema es para mucho más. Aquí la profe nos dio una pequeña pincelada, nos dio anuncios de estudio ahí que vamos a estar esperando ahí a saber qué pasa. Sí. No se le salió ni un spoiler, no puede tampoco, así que mejor para ellos, es que no se metió en la pata de los caballos, pero nos enseñó de muchas cosas, nos dijo de todo. Sí. Esperemos que le haya servido a la gente, que la gente se quede no preocupada, no con miedo, sino con el interés y querer investigar un poco, y que busque quizás preguntarle a algún profesional, no que quizás, si le va a preguntar a alguien, que le pregunte a un profesional. Y si va a buscar, que busque en páginas que sean recomendadas, que sean científicamente aprobadas, para que no se busque cualquier cosa. No hay por Claro. Instagram, no.
Y otro tip, que era lo que había dicho la profesora, es que si vamos a ver la información nutricional de ese edulcorante, es ver el IDA y que ojalá el IDA sea el más bajo. O sea, O sea, evitar el IDA más bajo. sí, es justamente eso, que se fijen en los edulcorantes que tiene el producto y el de más bajo el que tiene que tener más cuidado, y como los padres saben más, porque van a control con los niños, calculen ya y vayan viendo, ya este producto me aporta, por ejemplo, 20 miligramos de stevia, ya cuánto el IDA de la stevia es 4 miligramos por kilogramo de peso, entonces van multiplicando y van viendo, efectivamente me estoy acercando al IDA, como les decía, es un factor de seguridad, sí, pero ¿qué pasa si todo el tiempo lo estoy superando? Claro. Entonces ahí podría ser perjudicial para ese niño, entonces tratar de evitar quizás productos que tengan stevia, si le voy a dar que sea solo uno en el día, por ejemplo. ¿Ya? Claro. Y lo otro que me faltó mencionar, que es la pregunta, ¿en qué edulcorantes estarían prohibidos? Bueno, en embarazadas, como les digo, y niños, la recomendación es que ojalá no los consuman, ¿ya? Pero está prohibido en menores de 2 años, pero en el caso de la embarazada, los edulcorantes que no se recomiendan, tajantemente es la sacarina, ¿ya? Porque sí se ha visto que traspasa, ¿no es cierto?, el líquido amniótico y podría tener un efecto asociado a partos prematuros, por ejemplo. Entonces, de hecho, la misma guía del MinSal en embarazadas con diabetes gestacional dice que de todos los edulcorantes no deberíamos recomendar sacarina. Pero hay menos problemas porque cada vez en Chile se ocupa menos. Ya la sacarina sí que no es tanto problema, y en el caso de los niños con diagnóstico de fenilcetonuria no podrían consumir productos con aspartamo. En general el aspartamo es un aminoácido, ¿no es cierto?, dentro de la metabolización se genera fenilalanina, por ende sería perjudicial para estos niños. Entonces ahí también tendríamos otro edulcorante que sería prohibido, pero en este grupo específico de niños que tengan esta patología, y ese edulcorante en general, al igual que el acesulfame de potasio, se encuentra principalmente en jugo, en bebidas, ya en productos más líquidos. Entonces hay que tener mucho ojo con estos productos. Así que bueno, ahora vamos a finalizar nuestro programa, ya estamos en la hora, así que muchas gracias, profesora, por todas las recomendaciones que nos dio, la información actualizada que se está viendo. Así que quiero mandar algún saludo. No, bueno, saludar y felicitar, de verdad que Sebastián, estoy muy feliz que sea un colega, bueno, aprovechar de felicitar a todos los que egresaron, en verdad, porque a uno le toca, me tocó estar en algunos exámenes, pero solo vemos a ese número reducido, entonces uno feliz de ser parte de la formación de estudiantes tan motivados como Sebastián. Yo creo que Sebastián lo conocí desde que comenzó la carrera, sí, porque participan no solo en FRENUT, en CENUT, en distintas actividades, y eso hace que uno se alegre porque finalmente sabe que van a ser profesionales de excelente calidad porque les interesa estarse actualizando, participando, y si nosotros estudiamos una carrera, la salud es para eso, ¿ya? Para trabajar con gente, para transmitir nuestros conocimientos, y me sumo a las palabras de Sebastián de que ojalá siempre las personas que nos están escuchando ahora recurran a un profesional. Los nutricionistas y les nutricionistas estudian 5 años para poder transmitir los conocimientos, entonces busquémoslo a ellos, ya no al típico gurú, alguien que promete bajar muchos kilos en una semana, porque probablemente logren algunos efectos en ciertas personas, pero no va a ser saludable. En cambio, nosotros promovemos la salud ante todo. Sí. ¿Y tú, Seba, algún saludo? Saludos a todos los que egresamos ahora, ya todos somos colegas, nuestros profes aquí. No, pero saludos a todos, que nos va a ir bien, saludos a todos los auditores, que se queden con información útil, que sigan escuchando este programa, que a mí me ha enriquecido bastante, espero que ustedes también como auditores, y que van a seguir dando información súper útil los chiquillos. Muchas gracias y nos vemos en un próximo programa. Chao. Chao, chao.